En fin, Herrera, nos vamos en coche eléctrico. La verdad está, la gente, no sé cómo definirlo, si divertida o indignada con esta ocurrencia que tú has destacado de la Unión Europea de prohibir todos los coches, salvo los eléctricos, a partir de 2035. Escucha una breve prohibir la venta. O sea, el que tenga uno, bueno, no se lo van a quitar. Hombre, solo faltaba. Claro. No, nuevos, no me asustes. Bueno, le pueden no dejar entrar en casi ningún sitio, que para el caso es lo mismo. También es verdad. Mira Madrid. En fin, sobre ello nos hablan. Por cierto, dice una encuesta de Voz Populi que Almeida no necesitaría a Vox para gobernar gracias a que se queda con el electorado de Ciudadanos. Es una noticia interesante. Bueno, está muy cerca, parece, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, está muy cerca de la mayoría absoluta. Hay algunas otras encuestas, estudios que van en esa misma línea, sí puede ser, suena coherente con lo que me parece que hay por ahí. Bueno, diga, joven. Mira, pues nos vamos con esto de los coches. Herrera, que no ha convencido a casi nadie. Son Javier de Valencia, Rosa de Zaragoza, Jorge de Guadalajara, Manuel de Sevilla y David desde Pamplona. Que se hace falta gasolina para motivos de guerra. Se está acabando el petróleo, se está acabando el gasoil y hay que alimentar. Los barcos eléctricos no pueden ser, los aviones eléctricos no pueden ser, los tanques eléctricos no pueden ser, y así ad infinitum. En fin, nos engañan como tontos. Me pregunto cuándo los señores y señoras de la Unión Europea van a dejar de estar todo el día viajando en avión, gastando combustible. ¿Cuándo van a ser esos aviones eléctricos? Así que para el 2035 dicen que quieren prohibir la venta de vehículos gasolina y diésel. Hombre, pues muy bien, tendremos todos un bien y una posesión muy bonito ahí en un trozo de hierro aparcado en la calle. Muy bien. Claro que por otro lado digo, bueno, pues me voy en tren, pero es que no caben por los túneles. Carlos, ahora que había hablado de los coches eléctricos, a un amigo mío se le ha ido la batería y le cuesta 12.000 euros. Ya no digo más nada. Hoy ha estado usted sublime con el tema de la élite globalista. Pues sí, mientras nos hacen más pobres, va a llegar un momento en que no te vas a poder comprar un coche, ni eléctrico, ni patinete, ni burro. Quieren que no nos movamos del sitio de donde estamos, no quieren que tengamos vacaciones, no quieren que seamos felices, nada. Nos prohíben la carne, nos meten los insectos. Pues qué mal suena el futuro, ¿no, Herrera? Sí, bueno, yo me lo he visto así. No. Y tú como usuario del patinete estarás preocupado, claro. Sí, yo voy a pie a todas partes, pero vivo en una ciudad que más o menos puedes ir a pie si vas con tiempo. Y si no, utilizo transporte público. Pero los que vivan en ciudades más grandes, como mi María Esther o como Julián, porque Lupe vive en una más o menos como la mía, o sea que... Pues supongo que eso... No sé, ¿vosotros cómo vais a los sitios, María Esther? ¿Tú utilizas patinete, bicicleta? No, yo aquí me juego la vida, ni hablar. No, yo voy o bien en transporte público, autobús, metro, o utilizo mi coche, que para eso lo tengo, según también la distancia o la combinación que tenga. Pero vamos, yo ya tengo asumido que a la larga, en fin, que el coche eléctrico al final sí o sí va a ser la única fórmula, y la Unión Europea lo que hace, bueno, pues es adaptarse al cambio climático, quizás acelerando los plazos, pero la Unión Europea se caracteriza por retocar cuando anuncia cosas, después corrige si no puede ser. Así que, bueno, imagino, y por subvencionar, supongo que alguna subvención anunciarán. Pero una precisión, Herrera, es que me estuve consultando los datos y la gente tiene que saber que, según las cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el principal agente contaminante no es el vehículo, es la climatización. Es que a eso iba yo. Sí. Vamos a ver, que pasemos del vehículo, además solo los europeos, que pasemos del vehículo de combustión al vehículo eléctrico va a suponer para el planeta entre el cero y la nada. O sea, ¿de verdad crees que detrás de esto hay un componente de protección del clima? Mira, detrás de determinadas políticas existe una ideología del decrecimiento muy pronunciada. Además es que ya te lo dicen abiertamente, que es que el futuro de Europa es el decrecimiento y
digamos que abordar los problemas que este cree mediante la redistribución de la riqueza. Te lo dicen asesores del Gobierno de España, por ejemplo, que están en todo esto de la Agenda 2030. Y bueno, pinta muy mal, ¿eh? Pinta muy mal. Y luego esto de diseñar políticas, ¿no?, sobre una libreta en blanco, ignorando a la gente que vive en los sitios, a las sociedades, la realidad, tiene estas cosas. Yo me acuerdo cuando vivía en Valencia que se hizo un gran desarrollo de los carriles bici. Por cierto, perjudicando mucho al peatón, que antes hablaba Carlos de ir andando en los sitios, que es la manera en la que la mayoría de las ciudades se van, ¿no? Yo me acuerdo que Pla decía aquello, que de joven probó la bicicleta, pero se dio cuenta que cansaba mucho más y tardaba menos yendo andando, ¿no? O sea, que en los pueblos, sí, como antes llega a los sitios andando. Pero bueno, se crea un gran esto con el tema de las bicicletas, que ha sido, bueno, un elemento que está muy bien, pero algo muy mítico, ¿no? Para cierta izquierda. Y de repente surge una cosa que nadie ha previsto y en 2 días se llenan las ciudades de patinetes. Habéis mencionado antes el patinete. Y aquello que se había previsto para las bicicletas, pues resulta que el uso que se le da es el de los patinetes, con un gran enfado, por cierto, de los poderes públicos, que no aceptaban que aquello que habían hecho para sus bicicletas lo pudieran disfrutar otra gente que había ocasionado un nuevo medio de transporte. Con lo cual, uno hace planificaciones sobre el papel y luego la realidad lleva las cosas a su sitio. Y por tanto, esto que alguna vez llegará, pero desde luego parece fuera de la realidad pensar que en 12 años todos los coches van a ser que se vendan, nuevos van a ser eléctricos. ¿Y dónde se enchufan? ¿Cuánto decía? Hasta que la carga no se arregle y no sea una carga rápida, lo que decía Prieto antes, ¿no? O sea, cargar la batería del coche para hacer 40 kilómetros para ir a trabajar y volver requiere 10 horas. 10 horas, toda la energía de la casa, todas las plantas, las baterías, utilizando con lo cual el frigorífico, el microondas, lo demás no funciona, la calefacción, ¿no? Todo para el coche. Es absurdo. Tú decías, Antonio, que un Madrid-Alicante en una de esas salidas de, yo qué sé, de Semana Santa. 5 millones de vehículos, ¿sí? Sí, claro. ¿Sabes dónde cargan los 5 millones? A ver las colas, ¿no? Esperando de lo que se trata es que no haya salidas. Tenerlo muy claro. El que pueda coger un billete de tren o de lo que sea, que lo coja, y el que no, que se quede en su casa. Es que, para los ricos, Venecia está mucho más bonita con menos turistas, entenderlos también. Pero que ya no solo es una cuestión de ocio. Por ejemplo, un autónomo en Madrid que necesite trasladarse a 6 sitios distintos no tiene alternativa con el transporte público, porque no llega a todos los lados y no llega en los tiempos que necesita. Si además le sumas que a lo mejor no tiene cuartos para comprarse un coche eléctrico, ¿qué hacemos con él? Y son 2 millones de personas. ¿Y alguna cosa más? Sí, déjame que te haga la preguntita del día, Herrera. Te la traslado yo, pero te la hace Pilar desde Madrid. Buenos días, soy Pilar de Madrid y mi pregunta es para el señor Herrera. ¿Por qué es tan difícil hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez? Pues porque no sale la cuenta. Claro. Bueno, presentarla no es difícil. Puede presentar una cada día si quiere. Pero si no te salen los números, si tiene una mayoría sólida, que son sus diputados más los 53 que le pastorea Podemos. Y no parece que ninguno de esos vaya a cambiar de opinión. Pues nada, hombre, la moción de censura sí, pues te entretiene durante 3 días y le dices de todo al que gobierna. Pero sobre todo tienes que justificar por qué quieres gobernar tú. Y contar un programa y todo eso. Y luego, si no te ha servido de nada, pues me parece que es un ejercicio melancólico más que otra cosa, pero bueno. Lo que no tiene ningún viso de prosperar y es una estrategia que probablemente a Vox le dé más aire electoral, pero no favorece en nada las posibilidades que pueda tener Vox de alcanzar el gobierno, porque si puede llegar al gobierno en algún momento, ahora sería de la mano del Partido Popular, y a quien perjudicaría sería el Partido Popular, porque beneficiaría a Pedro Sánchez. Eso es así. Yo creo que Tamames hubiera sido un muy buen candidato, pero el momento es que ya se ha pasado, no es ahora. El momento lo era cuando se produjo el asalto al Constitucional y toda aquella polémica con las cautelarísimas para suspender la votación de las enmiendas en la reforma del Código Penal. Me quedo, Carlos, si me permites, con una espinita de que ningún oyente nos haya preocupado por lo que para mí es seguramente una de las cosas más graves que ha pasado en democracia, que es que el Tribunal Supremo confirmase
el lunes lo que veníamos advirtiendo muchos, que es que con la derogación de la sedición se han despenalizado los golpes de Estado no violentos en España, que carecemos de herramientas punitivas para que la justicia responda ante una nueva intentona, que esto es irreversible y que las consecuencias para nuestro país van a ser mucho peores que las que estamos viendo con las de la ley del solo sí es sí.